Hola, soy vuestro compañero Víctor y hoy voy a hablaros de la luna y de sus fases. Curiosidad sobre la luna. ¿Sabías que tarda 28 días en dar una vuelta a la Tierra? Tiene una cara oculta que no podemos ver. Dentro de la Tierra caben casi 50 lunas. Sabemos más cosas sobre ella que sobre el fondo del mar y del Polo Sur. Afecta a las mareas, a los climas, a los cultivos y a algunos animales. En 1969, Neil Armstrong se convierte en el primer hombre en pisar la Luna, acompañado por Michael Collins y Buzz Aldrin. La Luna no tiene atmósfera, así que no se escucha nada en ella. ¿Y cómo se comunicaron al llegar a la Luna? Por radio. En la Luna la gravedad es mucho más pequeña. Mirad lo que pasa cuando la gravedad es tan pequeña. A lo largo de la historia, muchas culturas se han fijado en la Luna y han creado muchos mitos y leyendas. Tenemos estas fotos de ejemplo. Dios egipcio de la Luna. Escultura en honor a la diosa azteca de la Luna. Imágenes en honor a la Luna de la cultura asiática. La bandera de Turquía. La Luna da vueltas alrededor de la Tierra. Al moverse no podemos ver siempre las mismas partes de la Luna. A veces la Luna es más cercana del Sol y otras veces más lejos. Vamos a empezar hablando de la luna nueva, que se produce cuando la Luna está pasando entre la Tierra y el Sol. Como podéis ver en esta foto, la parte iluminada está a espaldas de la Tierra, por lo tanto no la podemos ver bien. A lo largo de la siguiente semana la Luna sigue moviendo y también cada vez vemos más partes iluminadas de la Luna. Aquí podemos ver como cada vez vemos más partes de la Luna a medida que va pasando la semana. Si avanzamos otra semana, al final llegamos a la luna llena, que se produce cuando la luna está más alejada del Sol. Como podéis ver en ella toda la parte iluminada. Si avanzamos otra semana, ahora estamos en la luna menguante y cada vez vemos menos parte iluminada del Sol, de la luna, hasta que al final ya no vemos nada. ¿Y qué significa no ver nada? Que hemos vuelto a la luna nueva. La luna ha dado